En Europa se suelen dar fichajes que, sobre todo por el alto costo y las altas expectativas generadas alrededor del jugador, su rendimiento al final no termina siendo el esperado. Así que en este video vamos a hablar de 10 grandes fichajes que se dieron en la última década, pero que no terminaron funcionando y significó en la gran mayoría de casos un punto de quiebre en la carrera de estos futbolistas, pues la mayoría no volvió a ser ni la sombra de lo que eran justo antes de fichar por estos equipos. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Iniciamos esta lista con uno de los fichajes más decepcionantes en la historia, por lo mucho que se esperaba, y la cifra que pagó el Real Madrid al Chelsea por Eden Hazard en junio de 2019. El belga llegó al club merengue por poco más de 120 millones de euros, siendo actualmente el séptimo fichaje más caro de la historia. Y pensando en el gran nivel que había alcanzado Hazard en el Chelsea y tras el gran mundial que hizo en Rusia 2018, estaremos de acuerdo que era un fichaje totalmente acertado en ese momento. Pero al final, entre la falta de continuidad por las lesiones y el poco encaje que tenía, Hazard nunca pudo asentarse. Era un extremo acostumbrado a la tenencia de balón y a un estilo de juego de más dominio, algo bastante alejado a lo que ha sido este Real Madrid en los últimos años, con jugadores como Vinicius y Rodrigo en el ataque, que son delanteros más para jugar al espacio. Es por ello que Hazard terminó siendo un total fracaso, también, como digo, por lo poco que pudo jugar y lo poco que estuvo involucrado en el equipo. Tan solo logró disputar 76 encuentros en 4 temporadas en la Casa Blanca, donde hizo 7 goles, números totalmente alejados de esa gran versión de Hazard, que era posiblemente top 5 de los mejores futbolistas del mundo, y que reflejan la pobre imagen dejada en Madrid de un fichaje que en su momento ilusionó a todo el mundo. Otro de los mayores fracasos de la historia en cuanto a fichajes fue el paso de Philippe Coutinho del Liverpool al Barcelona, donde en su momento era una de las principales figuras de la Premier League. Coutinho llega al Barça en 2018 por una cifra superior a los 120 millones de euros, lo que parecía un precio elevado, a pesar de que el brasileño era uno de los mejores mediapuntas de Europa, tras ser figura en el Liverpool varias temporadas, en una época mala del club antes de la llegada de Jürgen Klopp a Anfield. Coutinho buscaba dar un salto de calidad yendo al Barça y al final, aunque tuvo participación y fue importante en sus primeras 2 temporadas, lo cierto es que no encajó en el esquema, jugaba muchas veces como extremo y evidentemente no era un futbolista con esas características, por lo que nunca llegó al rendimiento tan alto que mostró en Inglaterra y luego de eso su carrera se fue en picada. Pasó cedido al Bayern, donde ganó Champions, pero nunca fue titular ni destacó mucho. Luego también tuvo ese paso fugaz por el Aston Villa, donde hizo algunos buenos partidos, pero evidentemente tras ese fichaje por el club catalán y lo poco que pudo brillar allí, no volvimos a ver a ese gran Coutinho que supo dejar gratos recuerdos de sus actuaciones en Premier. Otro fichaje hecho por el Barcelona que dejaba más dudas que certezas respecto a si era necesario o no en el equipo fue el de Arda Turan desde el Atlético de Madrid. El futbolista turco venía brillando temporada tras temporada en el Atlético del Cholo, un equipo con un mediocampo rocoso donde Arda destacaba por su ida y vuelta y también su calidad con el balón en los pies. Por ello el Barça lo ficha en julio de 2015, paga 35 millones de euros por él y si bien era un gran futbolista y su calidad no se discutía, terminó quedando en evidencia que no era un jugador para el Barcelona, no tuvo muchas oportunidades y no volvió a destacar al nivel que lo hizo al mando del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Luego de sus 2 años con los catalanes se fue a jugar a Turquía y no supimos más de él como futbolista de élite. Quizás si hubiera seguido en el Atlético habría destacado durante más años y sería más recordado mediáticamente, ya que el nivel que alcanzó allí fue bastante bueno, época donde los colchoneros supieron llegar a finales de Champions y ganar la Liga Española en 2014. El fichaje de Paul Pogba por el Manchester United fue otro que generó mucho ruido por los más de 100 millones de euros que desembolsaron a la Juventus en 2016. Pogba llegó a un nivel altísimo en la Juve, siendo fundamental en ese medio campo, rodeado de grandes veteranos como Pirlo, Marquisio o el mismo Arturo Vidal. Sobre todo lo hecho en la temporada 2014-2015, donde estuvieron a puertas de ganar el triplete tras perder esa recordada final de Champions ante el Barcelona. Ese fue el año de consagración del francés y por su calidad parecía que su llegada al United revolucionaría al equipo. Y aunque tuvo alguna temporada destacada, sobre todo cuando estuvo José Mourinho en el banquillo, la realidad es que por la propia inestabilidad del Manchester United, Pogba nunca mostró una versión cercana a la que tuvo en la Juventus y en la propia selección francesa, donde siguió destacando y fue fundamental para ganar la Copa del Mundo en Rusia. Pero a nivel de clubes, lo cierto es que nunca más volvió a ser lo que fue en esos años jugando en Italia. Hoy en día, por asuntos legales, se encuentra sin equipo tras rescindir contrato con la Juve y prácticamente su carrera en la élite está terminada desde hace tiempo. Un jugador que en su momento estaba en carpeta de media Europa para hacerse con su fichaje era Hakim Ziyech,
El mediapunta nacionalizado marroquí fue de los que más brilló en ese Ajax que llegó a semifinal de Champions en 2019. Era muy habilidoso en el regate y con una gran pegada. Sin duda, en cuanto a talento, era de los más destacados, pero en ese año particular alcanzó un pico de rendimiento muy alto, marcando golazos y siendo determinante. Al final el Chelsea es quien lo ficha para la temporada 2021 y por ese gran nivel que supo mostrar parecía un muy buen fichaje para el Chelsea. Sin embargo, Ziyech nunca logró ser importante en Inglaterra y quedó bastante a deber en su rendimiento, sobre todo por el talento y el desparpajo que tenía. Estuvo 3 temporadas en Londres, donde no fue ni la sombra de lo que era en el Ajax, y le pesó dar ese salto a un equipo con más exigencia mediática. Luego estuvo también en el Galatasaray y hoy se encuentra jugando en Qatar. El siguiente en la lista es el chileno Alexis Sánchez, un grandísimo jugador que destacó en todos los equipos a donde fue. Lo cierto es que su mejor versión la vimos en el Arsenal, donde era la principal figura y se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier. Era muy determinante y también tuvo muy buenos números, pero sorprendentemente decidió salir de los Gunners en enero de 2018 rumbo a Old Trafford en un intercambio con el armenio Mkhitaryan, que había sido también un fichaje decepcionante, y ocurrió lo que muchos esperaban. Alexis nunca encontró lugar en un equipo muy inestable como lo es hasta el día de hoy el Manchester United. Cortó totalmente esos años de éxito, al menos a nivel individual, del chileno en Inglaterra, y entrando ya también en una edad no volvimos a ver ese nivel tan arrollador con el que disfrutamos todos cuando actuó para el Arsenal. Después, como dijimos, en el Inter también fue importante, sobre todo en la rotación y siendo un futbolista muy sacrificado, pero evidentemente sus mejores años ya habían pasado, donde era la figura indiscutida de su equipo. Otro fichaje muy recordado por el pobre nivel que terminó mostrando fue el de Luka Jovic, el delantero serbio que venía de romperla en el Eintracht Frankfurt y conformó una muy buena dupla con Sebastián Haller en la delantera. Marcó 17 goles en Bundesliga en la temporada 18-19 y posterior el Real Madrid lo ficha por poco más de 60 millones de euros. En el Madrid no tuvo mucha continuidad, era también una época complicada en el club tras la salida de Cristiano, y Jovic nunca pudo mostrar nivel para ser importante en el equipo y tras solo una temporada termina saliendo. A día de hoy sigue siendo un futbolista que no encuentra sitio en ningún equipo, pasó nuevamente por el Eintracht, también por la Fiorentina, y a día de hoy se encuentra en el Milan jugando pocos minutos. Con 27 años podríamos decir que ya su carrera no va a ir a más y se quedará solo en esa gran primera etapa en Alemania y en su paso totalmente gris por el Real Madrid. Ahora nos vamos mucho más atrás para mencionar a Fernando el Niño Torres, el delantero español que supo ser de los mejores en la Premier jugando para Liverpool. Ganó también las 2 Eurocopas y el Mundial con España siendo importante, pero en 2011 decide ser traspasado al Chelsea. El club londinense paga a Liverpool 50 millones de euros, un buen precio por uno de los mejores delanteros en Europa en ese momento, pero al final el fichaje fue un completo fracaso. El Niño Torres no volvió a mostrar ese gran nivel con el cual la rompió toda en los Reds. Anotó algún gol recordado como aquel en las semifinales de Champions en 2012 ante el Barcelona, pero nunca fue titular ni una figura indiscutible. Luego pasó por el Milan, donde fue más de lo mismo, y volvió al Atlético de Madrid, donde ya en el ocaso de su carrera dejó buenas actuaciones, pero claramente esa versión que mostró en el Liverpool se cortó tras su fichaje por el Chelsea. Ahora pasamos a hablar de un futbolista alemán, delantero que anotó el gol en Brasil 2014 para dar el título mundial a la selección teutona. Lo cierto es que es lo único por lo que se recuerda a Mario Götze, además de su fichaje y su pobre paso por el Bayern Múnich. Götze destacó en el Borussia Dortmund con Jürgen Klopp y se posicionó como uno de los jugadores con más potencial en Europa. En 2013 el Bayern paga casi 40 millones de euros por él, siendo en ese momento el fichaje más caro de la historia de un jugador alemán. Pero en el conjunto de Múnich no logró asentarse, casi siempre entraba desde el banquillo. Estuvo 2 temporadas allí donde estadísticamente no le fue mal, pero nunca llegó a ser ese gran jugador que se esperaba y su carrera se estancó. Luego volvió a pasar por el Dortmund, también estuvo en Holanda en el PSV. Hoy en día tiene 32 años y juega en el Eintracht, donde va a completar su 3ª temporada. Por último tenemos al colombiano Jackson Martínez. Actualmente quizás no es tan recordado, ya que sus mejores años los vivió en el Porto, donde alcanzó un gran nivel y registró muy buenos números. Llegó a marcar 92 goles en total durante las 3 temporadas en las que estuvo, y por ello se ganó su fichaje por el Atlético en julio de 2015 a cambio de 35 millones de euros. Si bien era un fichaje que prometía bastante debido a ese gran rendimiento que tuvo en Portugal y el antecedente de jugadores como Falcao o Luis Amaranto Perea en los colchoneros, al final Jackson no pudo hacerse con un hueco en el equipo. Las lesiones también impidieron que pudiera tener continuidad. Solo marcó 2 goles en Liga y terminó siendo un paso sin pena ni gloria por España. Tras solo una temporada se fue al fútbol chino y a partir de allí no se supo más de este delantero en la élite. Parecía un fichaje ideal para el propio jugador para seguir con su progresión en Europa, pero terminó siendo todo lo contrario.
Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios qué otros jugadores podrían entrar en esta lista. Este tipo de fichajes es muy común en el último tiempo, sobre todo por lo inflado que está el mercado. Y el punto importante a tener en cuenta es que sean jugadores que no hayan vuelto a destacar a un nivel alto luego del fichaje. Así que comenta. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.